Entonces quedamos ahora, vamos con el axioma número 3, que dice lo siguiente. Tenemos A, B y C en orden, y X y Z también en orden. Entonces, vamos a B y C, X y Z. Entonces, este axioma dice lo siguiente. Si el segmento AB es congruente con el segmento XY, o sea que este segmento es congruente con ese. Y, perdón, tenemos que el segmento BC es congruente con el segmento IZ, entonces AC va a ser congruente con el segmento, ¿con cuál? XZ. XZ, perfecto. ¿Sí? Ahora, de aquí, de este, porque este es el axioma de suma y resta de segmentos, o sea, si dos trocitos consecutivos, como este, son congruentes a otro par, entonces el segmento completo es congruente con el otro segmento completo. Ahora, podemos deducir aquí y hacer el siguiente, que también se cumple. Si AB es congruente con XY y AC es congruente con XZ, entonces, ¿qué podríamos concluir en ese caso? Que BC es congruente con IZ. Exactamente. Que BC es congruente con IZ. ¿Sí? Entonces, este axioma es el que llamamos nosotros para suma y resta de segmentos. ¿Sí? Para eso lo ocupamos. ¿Quedó alguna duda con ese axioma? Es parecido como al axioma 5 de orden. Al 5 de orden. Ah, ya. Un poco. El axioma 4, a ver, estos son los tres que se refieren a segmentos. Ahora vamos a hacer los tres que van a tener la misma idea, pero ahora con ángulos. Entonces, el primer axioma fue con respecto a la copia de segmentos. Entonces, el axioma número 4 se va a referir a la copia de ángulos. Entonces, este dice, si el ángulo ABC es un ángulo en el plano P, y la semirrecta OD también pertenece a ese plano, entonces existe un punto en el plano tal que el ángulo ABC sea congruente con el ángulo DOX. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos nuestro ángulo ABC, ¿cierto? Entonces, este ángulo tiene esa abertura. En el mismo plano dice, existe en el mismo plano una semirrecta OD. O sea que en este mismo plano donde tengo C, tengo una semirrecta OD. Ahora, nos dice, si tengo esos elementos, existe un punto X en el plano, tal que si yo trazo esto
esta medida es igual con esa. O sea, estos dos ángulos serían congruentes, ¿sí? El axioma 5 dice lo mismo que nuestro axioma 2, que la congruencia, pero en este caso de ángulos, la congruencia de ángulos es también una relación de equivalencia. Y tenemos lo mismo que analizamos para los segmentos, pero para los ángulos. O sea, que un ángulo es congruente consigo mismo, ¿cierto? Que al final es lo que más se ocupa. Y por último, el axioma número 6, este va a ser para la suma y resta de ángulos. Para esto necesitamos el ángulo ABC y un punto interior al ángulo. Necesitamos un ángulo X y Z y un punto al interior de ese ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujarlos aquí para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Tenemos al ángulo ABC y un punto D al interior. Tenemos al ángulo X y Z y un punto O al interior. Entonces lo que estamos haciendo es separando aquí esos ángulos. Entonces, lo que dice este axioma es que si el ángulo ABD, el ABD es congruente con el X y O, y el ángulo DBC es congruente con el ángulo OIZ, entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Estamos diciendo que este ángulo es congruente con ese y este ángulo es congruente con este, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Cuáles son los congruentes? DBC y OIZ, El ¿o no? ABC congruente con el ángulo X y Z. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Porque ahí ocupamos como la suma, ¿no? Ahora, como adicional a esto, igual como lo hicimos con el segmento, podríamos decir que si el ABD, el ABD es congruente con el ángulo X y O y el ángulo ABC es congruente con el ángulo X y Z, entonces, ¿qué puedo concluir? Que DBC es congruente con O y Z. Exactamente. Que el ángulo DBC es congruente con el ángulo OIZ. Exactamente. Pero no debería ser al revés. O sea,
Las letras. Con reloj. Pues si estamos así, así se miden los ángulos, por lo tanto, así nombramos. Ah, ya, mira, hay una duda ahí. Debería haber aclarado antes cuando nombramos los ángulos. Entonces vamos a hacer una pequeña observación. Dijimos que los ángulos se medían en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces cuando tenemos un ángulo, aquí el ABC, ahí tenemos este ángulo y tenemos ese ángulo, ¿o no? Para medir. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Cuando tenemos solo ángulos. En triángulos asumimos que son, en general, no tomamos tanto en cuenta y se asume que son los ángulos interiores generalmente los que nombramos. Pero para nombrarlos y cómo los medimos en ese sentido antihorario. Por lo tanto, este ángulo es el ángulo ABC. ¿Sí? En cambio, este ángulo es el ángulo CBA. ¿Ahí queda claro o no? Sí. Sí. Es que lo había leído mal. Ah, ya, perfecto. No, pero aclaramos. Ahora, tenemos los axiomas de congruencia, pero en general nosotros le asignamos a los segmentos y a los ángulos unas medidas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña observación, no nos vamos a detener mucho acá para alcanzar a ver lo que tenemos que ver. Entonces, con respecto a distancia. La distancia es una función, ¿sí? Y que estaría definida de la siguiente forma. ¿Por qué así? Porque de acá vamos a tomar dos puntos y van a parar a los reales. ¿Por qué? Porque le vamos a asociar la distancia que hay entre esos dos puntos y esa distancia es un número real, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta función es una distancia si cumple las siguientes cosas. Si la distancia entre A y B es 0, entonces eso equivale que A es igual a B, ¿sí? Ahora, si la distancia entre A y B es mayor o igual que 0, esta distancia es mayor o igual que 0 siempre, para cualquier par de puntos que tenga en el espacio. ¿Por qué? Porque es distancia. Las distancias no pueden ser negativas. En el caso extremo pueden ser 0, pero si son 0 es porque son el mismo punto. Tenemos esta otra característica, que la distancia que hay entre A y B es la misma distancia que hay entre B y A. Y por último, cumplen con la desigualdad triangular. La distancia entre A y B es menor o igual que la distancia entre C y B más la distancia entre C y A. ¿Sí? Esto para todo A, B y C puntos en el espacio. ¿Sí? Probar esto. Tarea. Si es necesario, después lo retomamos. Pero lo que interesa es eso, que cuando nos referimos a esta distancia es que está cumpliendo con esta. Ahora,
¿Hay algo más que haya visto que tenga estas características el semestre pasado? ¿Distancia? Claro, es que no, esa no lo vemos así. Se lo dejo ahí dando bote, ¿no? Si hay algún otro objeto matemático que cumpla con estas características. La distancia entre puntos, pero es lo mismo. Sí, pues sí, esta es la distancia, la estamos Ah, definiendo. Pero hay otros objetos matemáticos que también cumplen esto. Por eso digo, la dejo ahí. Si se acuerda, la dice nomás, ¿no? Ahora, cuando hablamos de distancias, vamos a poder asignarle lo que en esta geometría es la notación que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, y esto es lo importante, vamos a decir que un segmento es congruente con otro segmento si y solo si la distancia entre los puntos A y B son exactamente igual que la distancia entre C y D, ¿sí? Y aquí son dos cosas distintas, viven en mundos distintos, ¿sí? Porque estos de acá, estos son objetos, son segmentos, y estos son números, ¿sí? Entonces, por eso hacemos el hincapié en que los segmentos, y eso es cuando a la B le pongo la rayita arriba, son congruentes y sus medidas son las que son iguales, ¿no? No puedo mezclar estas notaciones. ¿Por qué? Porque son objetos distintos, entonces es un error horrible el mezclarlas, ¿sí? Entonces, con respecto a notación, en vez de ahora de hablar de distancia, vamos a asignarle esta M que es de medida. La medida del segmento AB es lo mismo que la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Ahora, cuando queremos decir distancia también, lo podemos igualar y decir AB sin la rayita, ¿sí? Cuando ponemos AB sin la rayita es porque estamos diciendo que nos estamos refiriendo a la medida del segmento y no al segmento, ¿sí? ¿Por qué hago el hincapié con la mezcla? Porque ha pasado muchas veces que escriben que AB es igual a CD y eso está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos deben ser, los segmentos son congruentes. AB es congruente con CD. AB sin la rayita podría escribirlo así, ¿sí? O en su defecto la medida es igual a la medida del segmento CD, ¿de acuerdo? Ya. Este postulado dice lo siguiente: si tenemos los puntos A, B y C que están en orden, entonces la medida del segmento AB más la medida del segmento BC va a ser igual a la medida de AC, ¿sí? Si los voy a sumar, yo no puedo sumar los segmentos como tal, sumo sus medidas, por eso esta notación. Y aquí nos estamos refiriendo a esto. Tenemos A, B y C en orden, entonces, si yo sumo a la medida de AB con la de BC, entonces me da la medida de AC, ¿sí? Eso es. Vamos a definir ahora con eso lo que es punto medio.
el punto medio del segmento AB es un punto X que pertenece al segmento AB y tal que hace lo siguiente, que la medida de AX sea exactamente igual que la medida de BX, o que AX sea congruente con BX, que sería lo mismo, ¿sí? O sea que si tengo un segmento AB, X va a ser el punto medio, el X pertenece al segmento que hace que esta medida sea igual a esa medida, ¿sí? La clase de hoy va a ser casi varias definiciones que necesitamos para lo que sigue, ¿ya? Así que no va a ser tan entretenida. Vamos a necesitar algunas definiciones de ciertos ángulos. Estos ángulos, por ejemplo, vamos a partir con los adyacentes. Vamos a decir que dos ángulos son adyacentes si comparten un lado, pero no hay uno dentro del otro. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Aquí estos comparten un lado y uno no está dentro del otro, por lo tanto, los ángulos ABC y CBD son adyacentes. ¿Sí? ¿Quedó claro cuáles son los adyacentes? Ahora tenemos lo que vamos a llamar par lineal. Son ángulos tales que no, espérense, voy a redactarlo de otra forma porque si no va a quedar un poco enredado. Vamos a nombrarlo mejor. El ángulo AOC y el ángulo COB son un par lineal si cumplen las siguientes condiciones. Si BOA están en orden y C no pertenece a la recta BA. O sea, aquí estamos diciendo lo siguiente. Tenemos BOA y C no pertenece a la recta BA, por lo tanto, C tendría que estar fuera. Entonces, con esto podría trazar esa semirrecta. Entonces, nos dicen que A o C
con C o B son un par lineal. ¿Sí? Esas son las condiciones. Lo que para nosotros parece como un ángulo extendido, pero estas condiciones como que son adyacentes también. ¿Sí? A eso es lo que nosotros llamamos un par lineal. Los opuestos por el vértice. Tenemos ángulos que van a ser opuestos por el vértice, si solo si cumplen que AD inter BC sea igual al punto O. O sea, a ver, vamos a dibujarlo, esto va a tener sentido con esto. El segmento AD intersectado con el segmento BC se intersectan en un punto, ¿sí? Entonces tenemos ángulos opuestos por el vértice aquí. ¿Cuáles son los que son opuestos por el vértice? ¿Alguien puede reconocer un par aquí? COD y BOA. El COD y el BOA. Sí, perfecto. Esos son un par de opuestos por un vértice. ¿Y el otro par cuál sería? DOB y AOC. DOB, muy bien. Y el ángulo AOC. Ahí tenemos un par, ¿cierto? Y el otro par de opuestos por el vértice, pero tienen que tener esa condición para poder aparecer los opuestos por el vértice. Vamos con el siguiente. Los suplementarios. Entonces vamos a decir dos ángulos son suplementarios si forman un par lineal. Entonces a esto de aquí le llamamos suplementario, ¿no? Que ahí la diferencia es que al suplementario se le asigna generalmente una medida, ¿sí? Ahora, lo último, vamos a definir lo que va a ser recto. Entonces, si los ángulos en un par lineal son congruentes, entonces cada ángulo se conoce como recto. Sí, no se preocupe, pero voy a subir los apuntes. Ya voy a tratar entonces de hacer una letra más digna. Ok. No, profe, no lo decía por eso. Es Ya. que después hago como un resumen, a eso me refiero. Sí, no, es que hay algunos que me están pidiendo los apuntes que se los suba también. Entonces, de aquí lo transformo a PDF esto y le subo los apuntes.
En realidad, sí, en realidad es mejor porque así me prestan atención, anotan algunas cosas y la materia la van a tener escrita, ¿no? Después ustedes la pasan en limpio en una letra mejor que la mía, pero la pueden tener a mano además del video, ¿no? Ahora, con respecto a, le asignamos una medida a los segmentos. También vamos a asignarle una medida a los ángulos, ¿sí? Entonces acá también hay una función medida, pero que va desde el conjunto de todos los ángulos a otro conjunto. Y este conjunto va a depender en qué estemos trabajando, ¿cierto? Que este podría ser en radianes o en grados sexagesimal, ¿cierto? Entonces, por eso en general, a diferencia de lo anterior que mandamos la función a los reales, porque hay una sola medida, lo que podemos cambiar ahí son las unidades de medida, pero van a números. Cuando hablamos de ángulos tenemos dos opciones, por lo menos en que trabajamos, que son grados y radianes, ¿sí? Entonces, grados y radianes. ¿Mm? Entonces, con estas medidas ahora podemos hablar de, por ejemplo, que la medida, ¿ya? Que si el ángulo ABC es recto, entonces la medida del ángulo ABC, vamos a decir que son 90 grados, ¿sí? Profe, pero Mm. ¿cómo hacemos ese salto a poner medidas? ¿Cómo? A ver, repíteme O tu sea, porque sabemos que es 90, pero como estamos construyendo todo, entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar que es 90? el... A ¿Es ver, como por definición? podríamos decirlo, pero por ejemplo, mira lo que hicimos recién. Dice, teníamos el par lineal. Aquí tendríamos que asumir, como dijimos, el par lineal, los ángulos suplementarios forman un par lineal, tendríamos que asignarle que son los suplementarios, pero creo que más adelante podríamos demostrar eso. Miden 180 grados. Y como aquí dice, si los ángulos en un par lineal son congruentes, entonces cada ángulo se conoce como recto. O sea que... Ay, no sé por qué no raya, espera. Ah, ya, entiendo. ¿Sí? No está rayando, espérense. O sea, tendríamos que asumir o la del 180 o asumir uno de ellos, ¿sí? De así asignarles como, igual cuando definimos ángulos agudos, es como por definición, un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados, ¿o no? Aquí lo que nos interesa es que, porque tampoco tenemos el tiempo para ir al... Bueno, parece que se quedó pegado, espérense. Entonces, estábamos, ¿qué nos queda ver de acá? Antes que se me olvide un postulado. Este dice que si tenemos un ángulo ABC y un punto interior a este ángulo, entonces, ¿qué va a pasar? La medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC va a ser igual a ¿qué? Pensando que tengo mi ángulo ABC, D es un punto interior, ¿cierto?
Está diciendo que ABD más DBC me da la medida de ¿quién? ABC. Ya, gracias. Pensé que del ABC, exactamente. Y este postulado lo podríamos decir que está en base a ¿qué axioma? Al 6. Exactamente, al axioma 6. Ahora, como lo hicimos con los segmentos, tengo que hacer la observación con los ángulos. Cuando decimos que un ángulo ABC es congruente con un ángulo X y Z, esto equivale a decir que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo X y Z, ¿sí? Entonces vamos a hacer un resumen de los axiomas que al final es lo importante de lo que hicimos, además de las otras definiciones, ¿sí? En el axioma 1, lo que nos decía es que teníamos un segmento AB no nulo, ¿cierto? Y una semirrecta. El axioma decía que existe un elemento, un punto X en esta semirrecta, tal que la medida de ese segmento CX va a tener la misma medida que el segmento AB, ¿ya? El equivalente en ángulos nos decía que si teníamos un ángulo y también una semirrecta, pero aquí creo que le pusimos OD, existía, el axioma 4 nos dice que existe un punto en el plano que hace que este ángulo tenga la misma medida que ese ángulo, ¿sí? El axioma 2 y el axioma 5 habla de esta relación de equivalencia, ¿sí? Relación de equivalencia. O sea que la congruencia de segmentos y de ángulos es una relación de equivalencia, ¿sí? Y de aquí lo que destaco siempre es que un segmento es congruente consigo mismo y un ángulo es congruente consigo mismo. ¿Y qué propiedad es esa? ¿Qué parte es? La propiedad refleja, ¿sí? Las otras también son importantes, pero al final de cuentas lo que vamos a utilizar más es esa, ¿sí? Y que está con base en esta parte de los axiomas. Y el axioma 3 y el axioma 6, muy importantes. ¿Por qué? Porque estos axiomas me permiten hablar de suma y de resta de segmentos y de ángulos sin necesidad de pasar por la medida de ellos, ¿sí? Entonces, este decía que si teníamos A, B y C en orden y X y Z también en orden, entonces, si AB era congruente con XY y
BC congruente con IZ, entonces AC es congruente con XZ. ¿Sí? Eso a nivel de segmentos. Lo equivalente también para eso fue como la suma, lo equivalente para la resta. En el axioma 6 teníamos como elementos ángulos. El ángulo ABC y un punto interior al ángulo, ¿cierto? Un ángulo X y Z y un punto al interior del ángulo. Entonces, ¿qué decíamos? Que si el ángulo ABD es congruente con X y O y el ángulo DBC es congruente con el OIZ, entonces el ángulo ABC iba a ser congruente con el ángulo X y Z. Y lo mismo para la resta, ¿sí? Entonces, son equivalentes, pero con respecto a segmentos y por su lado a ángulos.